¿Alguna vez te has preguntado qué misterios se esconden tras bambalinas en los teatros antiguos? Hoy, en Noches Aterradoras, te traigo 5 escalofriantes relatos paranormales basados en experiencias reales, vividas por actores y trabajadores del Teatro Imperial, desde sombras inquietantes hasta aplausos que provienen de un público que ya no está. Estos testimonios te pondrán los pelos de punta. Prepárate para conocer los oscuros secretos que acechan en este teatro. No te lo pierdas. Primera historia: El camerino maldito. Soy Carolina, actriz en el Teatro Imperial, donde he trabajado por más de 5 años. Durante mi tiempo aquí, he escuchado innumerables rumores sobre el famoso Camerino 7, pero al ser una persona escéptica, nunca les presté mucha atención. Se decía que una joven actriz, Marta, había muerto en ese camerino, y desde entonces el lugar estaba maldito. Algunos hablaban de un accidente trágico. Lo que estaba claro era que el Camerino 7 tenía una reputación siniestra. Cada nuevo actor que llegaba a la compañía recibía la advertencia, siempre en forma de una broma nerviosa, pero nadie quería usar ese camerino a menos que fuera absolutamente necesario. La leyenda no me importó mucho hasta el día en que me asignaron ese camerino durante la preparación de una obra importante. El teatro estaba lleno y había demasiados actores y actrices en el reparto, por lo que no había muchos camerinos disponibles. Acepté el camerino 7 sin pensarlo. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, aunque sentía una ligera incomodidad al estar allí sola. La decoración antigua y las luces tenues creaban una atmósfera lúgubre, pero lo achaqué al ambiente general del teatro. Sin embargo, a mediados de la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con pequeños detalles. Las luces parpadeaban de forma intermitente, pero pensé que era solo un fallo técnico. Luego, noté que el aire dentro del camerino era anormalmente frío, incluso cuando el resto del teatro estaba cálido por las luces del escenario y los ensayos. A veces sentía una ligera corriente de aire, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. La sensación de que alguien más estaba en el camerino conmigo empezó a intensificarse. La primera vez que lo sentí de manera clara fue una noche mientras me maquillaba frente al espejo. Mientras me aplicaba el labial, vi un movimiento rápido en el reflejo. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez había sido mi propio reflejo que se había distorsionado por las luces. Pero cuando me concentré más, vi claramente la figura de una mujer detrás de mí. Llevaba un vestido antiguo, su cabello estaba despeinado y sus ojos, aunque vacíos, parecían estar fijos en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Me quedé mirando el lugar donde había estado la figura, esperando que se tratara de algún truco de mi mente cansada, pero el frío que sentí en la nuca me decía lo contrario. Me sentí tan incómoda que decidí salir del camerino y terminar de arreglarme en el baño del pasillo. Al contarle lo sucedido a uno de mis compañeros, simplemente sonrió y dijo que todos en algún momento veían a Marta en el espejo del camerino 7. Me lo dijo en tono de broma, pero su expresión era de alguien que había visto algo similar. Las noches siguientes el parpadeo de las luces se hizo constante y comencé a escuchar susurros. Al principio eran leves, como si alguien estuviera hablando desde lejos, pero no podía distinguir las palabras. Poco a poco, esos susurros se volvieron más claros. Decían mi nombre, Carolina. Susurraban una y otra vez, con una voz suave pero insistente.
Intenté ignorarlo, pero los susurros venían de todas partes. Sentía que provenían de las paredes, del techo e incluso del espejo. Me temblaban las manos mientras intentaba concentrarme en mis líneas, pero la presencia invisible me estaba volviendo loca. Una noche, mientras me preparaba para la función, los susurros se volvieron gritos. Fue un cambio abrupto, como si algo dentro del camerino hubiera decidido que ya no iba a mantenerse en silencio. «Sal de aquí», gritaba la voz de una mujer, aguda y desesperada. El espejo empezó a vibrar y las luces se apagaron por completo. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero no podía. Sentí el aire volverse helado a mi alrededor y la sensación de una mano invisible acariciándome el cuello. Grité con todas mis fuerzas y en ese momento las luces volvieron de golpe y la puerta se abrió sola. Salí corriendo, dejando todas mis cosas detrás. Nunca volví a entrar al camerino 7. Desde ese día pedí que me reasignaran a otro camerino y aunque a veces escucho a los nuevos actores hacer bromas sobre Marta, sé que lo que experimenté fue real. Otros actores han contado historias similares. Dicen que Marta murió de manera violenta, traicionada por alguien en quien confiaba, y que su espíritu quedó atrapado en el espejo, buscando vengarse o encontrar una salida. Segunda historia: el fantasma del tramoyista. Soy Jorge, tramoyista del Teatro Imperial desde hace más de 2 décadas. He trabajado en todos los rincones de este teatro, manejando las luces, los escenarios y las cuerdas que sostienen las pesadas estructuras. El teatro es mi hogar, pero también es un lugar lleno de sombras, y a veces esas sombras parecen tener vida. La primera vez que escuché sobre el fantasma del tramoyista fue cuando un joven llamado Daniel se unió al equipo. Daniel era inquieto, siempre en busca de emociones fuertes. Constantemente hacía bromas sobre los rumores de que el teatro estaba embrujado y le encantaba desafiar a los demás a probar que esos cuentos eran ciertos. La historia del antiguo tramoyista que murió en un accidente mientras trabajaba entre las vigas del teatro era una de sus favoritas. Decían que había caído desde el entrepiso y que desde entonces su espíritu vagaba por allí buscando venganza. Subí corriendo las escaleras junto con otros compañeros, pero cuando llegamos al entrepiso, Daniel no estaba. Buscamos por todas partes, pero no había ni rastro de él. Finalmente, lo encontramos en el foso del escenario. Su cuerpo sin vida yacía entre los equipos. La caída había sido mortal. Aunque los médicos dijeron que fue un accidente, algo no encajaba. Daniel conocía bien el lugar y no era de los que cometerían un error tan fatal. Lo más extraño era que el equipo estaba en perfectas condiciones, sin señales de haber fallado. Después de su muerte, la atmósfera en el teatro cambió. Cada vez que subía al entrepiso, sentía una extraña presión en el aire, como si alguien o algo me estuviera observando. Las sombras se alargaban de forma antinatural, y más de una vez escuché pasos que resonaban en las vigas, aunque sabía que estaba solo. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero entonces comenzaron los incidentes más inexplicables. Una noche, mientras estaba ajustando las luces antes de una función, sentí una mano en mi hombro. Giré de inmediato, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. El aire alrededor de mí se volvió gélido y escuché un susurro apenas audible. No pude entender las palabras, pero sonaba como una advertencia. Dejé lo que estaba haciendo y bajé rápidamente, con el corazón
latiendo con fuerza. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a fallar los equipos. Las cuerdas que controlaban los telones se soltaban sin explicación y en varias ocasiones las luces se apagaban repentinamente durante las funciones. Un día, mientras subía al entrepiso para revisar los focos, sentí que alguien me seguía. Al girar la cabeza, vi una figura oscura que se movía entre las sombras. Era alta y delgada, y su rostro estaba cubierto por la oscuridad. Me quedé paralizado por un momento, observando cómo la figura se deslizaba por el entrepiso sin hacer ruido, como si flotara. La sombra se acercó a mí lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí un frío aterrador recorrer mi cuerpo. Salí corriendo de allí, temblando. Al contarle a mis compañeros lo que había visto, me dijeron que probablemente había sido el fantasma del tramoyista. Según la leyenda, él murió durante un accidente similar al de Daniel, cayendo desde lo alto durante una función, y desde entonces su espíritu no ha encontrado descanso. Dicen que está atrapado entre las cuerdas y las luces, sin descanso, y que cualquiera que trabaje en el entrepiso corre el riesgo de encontrarse con él. No sé si Daniel fue víctima de ese fantasma, pero estoy seguro de que lo que vi esa noche era real. Desde entonces he evitado subir solo al entrepiso, y cada vez que escucho esos pasos resonando en las vigas, sé que el tramoyista sigue allí, esperando a su próxima víctima. Tercera historia: el espejo del vestíbulo. Mi nombre es Ana y he trabajado como encargada de la limpieza en el Teatro Imperial por más de 15 años. Durante todo este tiempo he escuchado historias de fantasmas y presencias extrañas en el teatro, pero nunca les presté atención. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, algo para entretenerse durante los largos turnos nocturnos. Sin embargo, todo cambió el año pasado, cuando tuve mi propio encuentro con algo que no puedo explicar. El vestíbulo del teatro es uno de los lugares más hermosos del edificio, con sus techos altos y sus elegantes candelabros, pero lo que realmente destaca es el enorme espejo antiguo que decora una de las paredes principales. Ese espejo siempre ha sido motivo de comentarios entre el personal. Algunos decían que estaba embrujado. Yo nunca les creí, hasta que empecé a notar cosas extrañas. Una noche, después de que todos se habían ido, me quedé limpiando el vestíbulo. Estaba sola y el teatro estaba en completo silencio, salvo por el eco lejano de mis pasos. Mientras limpiaba el espejo, noté algo extraño en el reflejo. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando me acerqué, vi claramente la figura de una mujer. Estaba de pie, justo detrás de mí, mirándome con una expresión de tristeza. Su rostro era pálido y sus ojos, aunque oscuros, parecían estar llenos de dolor. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El vestíbulo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de entender lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que había sido solo mi cansancio. Sin embargo, cuando volví a mirar el espejo, la figura seguía allí. Esta vez estaba más cerca, y sus ojos vacíos se clavaban en los míos a través del cristal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y dejé caer el paño con el que estaba limpiando. Corrí hacia la puerta y salí del vestíbulo sin atreverme a volver la vista atrás. Esa noche apenas pude dormir y al día siguiente, cuando le conté lo sucedido a mis compañeros,
Uno de ellos me dijo que el espejo había sido traído de otro teatro que había sido destruido en un incendio décadas atrás. La historia decía que una mujer había muerto atrapada en ese incendio y que su espíritu había quedado atrapado en el espejo. Al principio me negué a creerlo, pero después de lo que vi, ya no estoy tan segura. Desde esa noche siempre me aseguré de limpiar el vestíbulo de día. Nunca volví a quedarme a solas con ese espejo. Sin embargo, a veces, incluso durante el día, siento que algo me observa cuando paso frente a él, y aunque nunca volví a ver a la mujer, sé que sigue allí, atrapada en su propio reflejo, esperando a alguien más para compartir su destino. Cuarta historia, la sombra. Me llamo Miguel y llevo más de 10 años trabajando como director técnico en el Teatro Imperial. Conozco cada rincón de este lugar, desde el escenario principal hasta los oscuros pasillos tras bastidores. Aunque siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, lo que viví hace unos meses me hizo reconsiderar todo lo que creía. La sombra es una de las leyendas más antiguas del teatro. Los actores hablan de él en voz baja, como si pronunciar su nombre fuera suficiente para invocarlo. Se dice que es una figura alta y oscura que aparece en el escenario después de que todos se han ido. Algunos afirman haberlo visto durante los ensayos nocturnos, deslizándose entre las sombras sin hacer ruido. Yo siempre pensé que era solo una invención, algo para asustar a los nuevos, pero una noche lo vi con mis propios ojos. Era tarde y estaba terminando de ajustar las luces para una función que se realizaría al día siguiente. El teatro estaba vacío, o al menos eso pensaba. Mientras trabajaba en la parte trasera del escenario, sentí una extraña presión en el aire, como si alguien estuviera observándome. Al principio lo ignoré, concentrado en mi trabajo, pero entonces vi algo moverse en el rabillo del ojo. Levanté la vista y allí, en medio del escenario vacío, estaba él, una figura alta, completamente oscura, como una sombra hecha de humo. No podía distinguir ningún rasgo, pero su presencia era abrumadora. No se movía, solo se mantenía de pie en el centro del escenario, mirándome. Intenté encender las luces del escenario, pero los interruptores no respondieron. El teatro estaba sumido en una oscuridad total, excepto por la figura, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Di un paso hacia atrás y la figura avanzó, deslizándose hacia mí sin hacer ningún ruido. Sentí un frío intenso en el aire y mi respiración se volvió pesada. Me giré y corrí hacia la cabina de control, tratando de encender todas las luces, pero los interruptores no funcionaban. La figura se movió hacia la cabina y justo cuando pensé que estaba a punto de alcanzarme, las luces volvieron de golpe. El teatro estaba vacío. La figura había desaparecido, pero el frío y la sensación de ser observado persistieron. No fui el único en verlo. Otros miembros del equipo técnico y algunos actores también han reportado encuentros con la sombra. Algunos creen que es el espíritu de un antiguo director que se murió en el teatro después de que una de sus producciones fracasara, mientras que otros piensan que es algo mucho más antiguo. Desde esa noche nunca trabajo solo en el teatro. No importa cuántas veces intente convencerme de que fue solo mi imaginación. Siempre que paso por el escenario vacío, siento que la sombra sigue allí, esperando en la oscuridad.
Quinta historia. El último aplauso. Soy Sofía y trabajé como actriz en el Teatro Imperial durante casi una década. He interpretado muchos papeles y a lo largo de los años aprendí a amar el sonido de los aplausos. Es el sonido que todos los actores anhelamos escuchar al final de una función, pero hay una noche en particular que me hizo dudar de lo que realmente sucede cuando el telón cae. Era la última noche de una obra en la que había estado trabajando durante semanas. El teatro estaba lleno y la función fue un éxito rotundo. Después del último acto, salimos a saludar y el público nos recibió con una ovación ensordecedora. El sonido de los aplausos era tan fuerte que casi no podía escuchar mis propios pensamientos. Cuando finalmente nos retiramos tras el último saludo, los aplausos continuaban resonando en el teatro. Sin embargo, algo no estaba bien. Los aplausos sonaban diferentes, más distantes, pero al mismo tiempo más insistentes. Me asomé entre las cortinas para ver si el público seguía aplaudiendo, pero la mayoría ya se estaba levantando para irse. Sin embargo, los aplausos seguían, llenando el teatro vacío, con un eco que no tenía sentido. Al principio, pensé que alguien en la audiencia estaba jugando una broma, pero los aplausos parecían provenir de todas partes, como si el teatro mismo estuviera aplaudiendo. Mis compañeros también lo notaron y algunos empezaron a sentirse incómodos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, los aplausos cesaron y el teatro quedó en un silencio sepulcral. Esa noche, mientras me cambiaba en el camerino, escuché los aplausos otra vez. Al principio pensé que solo los estaba imaginando, pero se hicieron cada vez más fuertes. Salí del camerino para ver si alguien más los escuchaba y me encontré con varios actores en el pasillo, todos con la misma expresión de miedo. El teatro estaba vacío, pero los aplausos seguían resonando en los pasillos y en el escenario. Más tarde, uno de los técnicos nos explicó que hacía muchos años un actor había fallecido en ese mismo escenario durante una representación. Fue justo después de recibir una ovación de pie. Desde entonces, cada vez que una obra tiene un éxito rotundo, se escucha el último aplauso, un eco de esa noche fatídica. Nadie sabe por qué sucede, pero cada vez que lo escuchamos, es como si el teatro nos recordara que, para algunos, la función nunca termina. Desde entonces, cada vez que recibo una ovación al final de una función, me siento nerviosa. Siempre me pregunto si los aplausos que escucho son reales o si estoy escuchando el eco de un aplauso que nunca debería haber existido. Espero que estas historias te hayan dejado con la piel de gallina. No olvides suscribirte a Noches Aterradoras para más relatos espeluznantes. Si tienes alguna experiencia paranormal en teatros o cualquier otro lugar, compártela en los comentarios. Me encantaría leerla. Y recuerda, lo que parece un simple teatro puede ocultar secretos que nunca imaginarías. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más rincones oscuros y misteriosos. Hasta pronto y que tengas dulces pesadillas.